damos la más cordial bienvenida a esta edición número 12 de Agentes de Cambio. Tenemos a dos invitados de lujo. Yo sé que suena a lugar común, pero realmente sentimos que así lo es. Y para que sepan por qué les digo esto, les voy a leer un poco sobre nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Augusto Pérez Gómez, que nació en Bogotá, Colombia. Obtuvo su título de psicólogo en la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en psicología por la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, donde vivió 5 años. Luego de un año como profesor, que es el primer paso en la carrera profesional, regresó al país a la Universidad de los Andes, donde permaneció 25 años y se retiró en 2002 como profesor titular. En el 98 fue nombrado consejero presidencial en asuntos relacionados con consumo de alcohol y drogas, hasta 2002. Desde entonces, dirige la Corporación Nuevos Rumbos, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la prevención y la investigación sobre consumo de sustancias psicoactivas. Fue profesor visitante de las universidades de Londres y New Jersey. Ha publicado hasta noviembre de este año 14 libros y 189 artículos en español, inglés, francés, alemán y portugués. Y nos hace el énfasis de que es en ese orden como ha publicado estos libros. En el 92 recibió el Premio Nacional de Psicología y en 2006 el Premio Nacional de Excelencia en Investigación y Práctica de Mezcla de la Red Nacional de Ciencias Hispanas. Muchas gracias, doctor Augusto, por acompañarnos. También nos acompaña Alejandra Villamil Sánchez. Gracias. Nos acompaña Alejandra Villamil Sánchez, también originaria de Bogotá, Colombia. Obtuvo su título de psicóloga en la Universidad del Bosque, universidad en la que obtuvo también el título de especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. Actualmente realiza la maestría en psicología en la Universidad de los Andes. Es asistente del director de la Corporación Nuevos Rumbos y se encuentra involucrada en varios proyectos de investigación, entre los cuales se encuentran 2 bajo su coordinación: el de impacto del consumo de drogas y alcohol en la calidad de vida familiar y la construcción de una prueba de sociopatía. Gracias, Alejandra, por acompañarnos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Pues vamos a comenzar porque pues el tiempo apremia y tienen mucha información que aportarnos. En principio, antes de entrar en materia, en el tema que realmente nos interesó mucho, esta investigación que acaban de compartir hace poco en un congreso sobre el impacto de las adicciones en las familias. Antes de entrar en materia sobre este proyecto en particular, yo le pediría al doctor Augusto que nos platique un poco sobre Nuevos Rumbos, esta entidad de la que es director, fundador, y también que nos dé una opinión, no sé qué opine de cómo poder plantear el tema. ¿Cuál es la problemática hoy en día de las adicciones? Ya no solo en Colombia, estamos charlando desde México. ¿Cómo estamos con este problema a nivel mundial o en América Latina? Para irnos más a los de casa. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra, nuevamente por esta invitación. Nuevos Rumbos es una organización sin ánimo de lucro que fue creada cuando en el año 2002 yo decidí retirarme de mi posición como profesor titular de la Universidad de los Andes y de la Presidencia de la República. Decidí que ya era hora de buscar otros caminos y por eso se llama Nuevos Rumbos. Y de intentar dedicarme realmente a lo que más me gusta, que es la investigación en el campo de la prevención y en general de la epidemiología del consumo de sustancias. Y entonces, a partir de ese momento y durante estos 18 años, básicamente lo que hemos estado haciendo es desarrollar un conjunto de estrategias que nos permiten tener un rol significativo en lo que se refiere a tratar de resolver problemas socialmente relevantes. De esa manera, por ejemplo, ustedes pueden consultar nuestras publicaciones en la página de Nuevos Rumbos, que es www.nuevosrumbos.org. Tenemos 4 libros y una gran cantidad de artículos. Todos los pueden consultar gratuitamente. Tenemos algunos artículos en revistas internacionales que deben ser pagados, pero si alguno de ustedes está interesado, simplemente nos escribe y nosotros le mandamos una copia gratuitamente. No los tienen que comprar.
Entonces, nuestro objetivo ha sido contribuir a mejorar la prevención en América Latina y dejar de hacer lo que tendemos a hacer desafortunadamente tanto los latinoamericanos, que es a tomar cosas de Estados Unidos e implementarlas en Colombia. México es uno de los países que debe ser considerado como una excepción. México ha desarrollado programas preventivos propios, al igual que Chile, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos desarrollado aquí uno que se llama IBEM, Intervención Breve Basada en Entrevista Motivacional para adolescentes y para adultos jóvenes, y acabamos de recibir el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Prevención del Ministerio de Salud de Colombia gracias a ese programa. Hemos estado implementando desde el año 2012 una de las estrategias de prevención más conocidas en el mundo, que es comunidades que se cuidan. Hemos estado apoyados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el Ministerio de Salud y por entidades internacionales, haciendo una adaptación de este sistema preventivo que involucra a los profesores, a la comunidad, a los estudiantes y a los padres de familia, para que entre todos asuman la responsabilidad del consumo de drogas. Porque tratando de responder a tu pregunta, Alejandra, el problema en América Latina es un problema que va creciendo lentamente, pero va creciendo. No es igual en todas partes. Por ejemplo, Colombia tiene el desafortunado pseudo honor de tener el índice de consumo de alcohol en menores de edad más alto de todo el continente. Eso es un gran problema porque todos sabemos los efectos que tiene el alcohol sobre los menores. México tiene un consumo de alcohol muy alto entre menores en algunas regiones, no en todas. Y si miramos el problema del consumo de sustancias intermedio, por oposición a los que están en un nivel alto, que son Chile, Argentina y Uruguay, los 3 países del Cono Sur son los que tienen los índices más altos de consumo de sustancias ilegales. México, Perú y Colombia están en un rango intermedio y otros países como como Ecuador y Bolivia están en un rango bajo. El problema en México es que con todos los enredos relacionados con el narcotráfico, el consumo ha subido muchísimo en los últimos años. México hasta hace 10 años estaba en el nivel bajo. Era un país inmenso, con una gran población, el segundo más poblado de toda América Latina después de Brasil, y sin embargo tenía unos niveles de consumo bastante bajos. Eso ha cambiado con todo el problema del narcotráfico. Entonces, la perspectiva es que nosotros en América Latina tenemos que ser capaces de desarrollar estrategias de prevención nuestras, adaptadas a nuestras condiciones, y que tenemos que ser coherentes con el concepto de prevención y evitar que el problema se nos crezca como se les ha crecido a varios países europeos y claramente a los Estados Unidos. Y luego con el consumo de estas drogas legales, bueno, el alcohol y el tabaco, y ahora, bueno, ya es otro tema el de la marihuana, ¿no? Eso todo un gran tema, pero pues los índices se van más muy alto, y lo que comenta sobre el narcotráfico en México definitivamente tiene mucha razón. Hay un crecimiento exponencial, cada vez vemos más un problema de consumo. Y lo que me llama la atención es que, bueno, hay que enfocar la energía y la batería en la prevención, que es fundamental que realmente las familias entiendan que es un gran problema cuando ya tienes la adicción encima, porque la adicción es una enfermedad que no se cura y es tratable. Dígame si estoy bien o mal. ¿Es así? Bueno, Alejandra, nosotros nos hemos desviado un poco. Nuevos Rumbos ha decidido asumir una posición diferente a la convencional del modelo de enfermedad. Oh, muy bien. Nosotros
Nosotros no compartimos esa idea que ha sido muy promovida por los Estados Unidos, por el National Institute on Drug Abuse. Nosotros nos hemos distanciado de esa posición y nosotros consideramos que es un problema multidimensional, que no es simplemente un problema médico, que no es un problema... De hecho, la realidad de Alejandra, y para las personas que nos estén escuchando, esto es bien interesante, sería la única enfermedad en todo el campo de la medicina cuyo tratamiento no es médico, porque el tratamiento de las adicciones es un tratamiento fundamentalmente psicosocial, no médico. Los medicamentos son muletas o pueden ser ayudas en algunos casos como la heroína, pero la metadona es otra droga. O sea, sale uno de una y se mete en otra. Entonces, nosotros no adoptamos esa posición, creemos que es un problema multidimensional que tiene, claro, una dimensión orgánica, médica, tiene una psicológica, tiene una social y que deben ser todas abordadas simultáneamente. Entonces, dentro de ese contexto es que surge el proyecto del que queremos hablarles hoy. Y es que en el mundo entero se ha estudiado mucho y durante ya más de 50 años cuáles son las características que tienen las personas que consumen drogas, cómo son las familias de las personas que consumen drogas. Casi siempre con una familia hizo las cosas mal. Es que el papá y la mamá no estaban presentes, o sea, muy culpando a la familia. Pero de golpe se nos olvidó algo trascendental. Y es que, y que todos lo sabemos, todos los que por algún motivo tenemos amigos o conocidos o familiares en donde hay alguien que es alcohólico o, entre comillas, pues una persona que tiene problemas con el alcohol o que es, comillas, drogadicto, que tiene problemas con el consumo de sustancias, todos sabemos lo que una familia sufre por eso. Las familias la pasan no solamente muy mal, sino que pueden invertir enormes cantidades de dinero por encima de sus posibilidades. Y eso fue lo que nos propusimos estudiar. Eso es lo que estamos estudiando en este momento. Eh, Tratamos de ver cómo es el sufrimiento de las familias en las cuales hay uno o más consumidores de alcohol o drogas. Entonces, Alejandra, explícanos un poco cuáles son las dimensiones sobre las que hemos trabajado. Bueno, entonces realmente es un proyecto que se le va a entregar a las familias como tal un instrumento para que ellos diligencien y se les va a preguntar sobre los datos sociodemográficos tanto de ellos como del paciente o de su familiar y tiene 4 dimensiones que es en lo que queremos enfocarnos. Entonces está la dimensión familiar, que es como nuestro eje y el eje de la investigación, la dimensión emocional, la dimensión laboral, todo lo que tiene que ya, pues que involucra a la familia en su quehacer diario, y el tiempo libre y el estilo de vida. Entonces son estas 4 dimensiones, cada dimensión se compone de aproximadamente 7 ítems que van acorde a la dimensión y se les evalúa qué tanto impacto ha tenido dentro del contexto familiar esas dimensiones. Entonces, así es lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo hasta el momento. La idea, esto tiene una doble dimensión. Primero que todo, queremos hacer algo que se ha hecho en otros países, pero muy poco en América Latina, es tratar de ver cuáles son los costos directos que tiene el problema para una familia. O sea, cuánto se gastaron en tratamiento, cuánto se han gastado en fracasos escolares, en pagar deudas, en resolver problemas legales. Esos estudios hechos en América, en la mayor parte de los países de América Latina, tal vez hay algo en Argentina y puede haber algo en México también, pero en la parte menos importante. Nosotros tenemos una ambición muy grande, sabemos que este proyecto va a durar muchos años. Queremos tratar de resolver un problema que nadie ha podido resolver hasta este momento, que es lo que se llama los costos intangibles. Como estamos evaluando sufrimiento, todos los economistas están de acuerdo, por lo menos en todas las publicaciones que hemos consultado, los economistas están de acuerdo en que los costos intangibles son muy importantes, pero que no se pueden traducir en costos reales monetarios. ¿Por qué? Porque se refieren a sufrimiento.
se refieren a malestar, a tensión, a conflictos, a peleas dentro de la familia, a la imposibilidad de disfrutar de las cosas de la vida cotidiana, a la afectación que hay a nivel laboral, etc. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. En las dimensiones que explicaba Alejandra, en cada una de las 4 dimensiones, medimos una serie de cosas y luego estamos inventándonos un sistema para traducir eso en pérdidas económicas dentro del hogar. Entonces, nuestro propósito es hacer una primera publicación con los datos que ya tenemos de 550 familias, mostrando cuáles han sido las pérdidas económicas que han tenido por eso, pero eso va a ir seguido de una serie de artículos analizando cada dimensión y analizando cuál es el costo probable que ha tenido eso sobre la economía de la familia. A mí me gusta muchísimo esto que están haciendo, porque yo siento que regularmente cuando hablamos del asunto de las adicciones, uno se enfoca en la persona enferma. Qué le pasó, por qué hay que tratarlo, etcétera. Y la familia se queda como un ente que está viendo el proceso de la persona enferma, ¿no? Y un poco ajena, y esperando que se recupere, tratando de que se recupere, deseándolo con todo el corazón, pero un poco ajena, pero resulta que están en el mero corazón del problema. O sea, hay una afectación muy grande en la familia y pocas veces se habla de esto, la verdad. Claro. Él puede ser el actor o la actriz principal, pero realmente las víctimas son sobre todo la familia. Es sobre todo la familia la que sufre con eso, la que pierde calidad de vida, la que pierde posibilidad de disfrutar de las condiciones de ocio, de la vida cotidiana, en donde por lo que llevamos hasta este momento ya tenemos unos registros bastante claros que indican lo primero, que la sustancia que tiene más impacto definitivamente es el alcohol. Es la que hace más estragos a nivel de daño familiar. Y eso es algo que no se dice mucho. Entonces hablamos de cocaína y hablamos de pasta básica de coca y de metanfetaminas, pero el alcohol que lo tenemos ahí todos los días es una fuente de graves problemas. Lo siguiente que yo creo que es importante, nosotros ya pudimos establecer escala de cuáles son lo más afectado es la vida familiar. El contacto entre los miembros de la familia se altera, se incrementan los conflictos, las peleas, el malestar, las discusiones, la pérdida de comunicación. El segundo que se afecta mucho es la parte emocional individual. La tercera es todo lo que tiene que ver con lo laboral o con lo académico. Y la cuarta es la vida de tiempo libre, exactamente. Vas a dar una pregunta muy, a lo mejor, ilógica o lógica más bien. ¿Cuál es cuando ustedes hacen toda esta investigación, cuando ya hay resultados, ¿de qué nos sirven estos resultados? ¿Cómo podemos manejar estos resultados? ¿Se espera un impacto en políticas públicas, sensibilizar a las familias? ¿Cómo se utilizan estos datos? ¿Por qué investigar? Bueno, nosotros realmente tenemos como es importante este proyecto, pues primero porque para todos los centros de tratamiento es como una ayuda que se les está brindando a ellos para ver cómo tratar y cómo tratar de solucionar, digamos, este problema del consumo en los familiares desde otro punto y desde otra teoría, digámoslo así, es algo novedoso que nosotros queremos hacer. Por lo que ya hemos hablado, muchos centros de tratamiento es qué vulneró al paciente, qué le pasó al paciente para que llegara al punto, pero las familias están un poco olvidadas dentro de este tema. Entonces, como que los centros de tratamiento es el foco para nosotros también, porque es también de donde estamos sacando la información como tal, ¿sí? Es como ahí es donde están los pacientes, entonces ahí es como donde tenemos el acceso a esta información. Definitivamente, entonces, lo que dice Alejandra es esto puede contribuir a hacer modificaciones importantes en el sistema de tratamiento.
Pero obviamente hay la repercusión a un nivel más macro, es a nivel de una política pública, y es, si estamos haciendo prevención y estamos dejando de lado el sufrimiento de las familias, eso hay que corregirlo. Entonces, la propuesta es, en la medida en que se tiene conciencia de que las familias están sufriendo, hay que ofrecerles asesoría, hay que ofrecerles asistencia. El sistema de salud va a tener que hacer ciertas adaptaciones para decir, no se trata solamente de que las familias vayan a los centros de tratamiento a poner cara, más o menos para tratar de explicar cómo es posible que su hijo o que su esposo se haya convertido en un consumidor problemático de drogas o de alcohol, sino también para que ellos traten de ver no solamente su responsabilidad, sino todo el dolor que están sintiendo lo puedan expresar y lo puedan mejorar. Entonces creemos que es básicamente el impacto será o debe ser a dos niveles, a nivel de los centros de tratamiento y a nivel de una reestructuración de las políticas públicas que involucren a la familia. ¿Cuánto tiempo tienen aplicando esta investigación y cómo ha sido la recepción? Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta en los centros de rehabilitación, en las familias? De que de pronto puede parecer como muy fácil aplicar la encuesta y ya uno no sabe cómo, con qué reservas lo reciben en los centros o las familias. ¿Cómo ha sido la experiencia y desde cuándo comenzaron? Nosotros empezamos la aplicación como tal aproximadamente hace un año, donde empezamos como a contactar diferentes centros de tratamiento. Esto ha sido un proceso porque empezamos, pues como que dijimos, empecemos en los centros de tratamiento en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y después nos fuimos dando cuenta que esto se podría ir ampliando y así fue que lo hicimos y ahorita está a nivel nacional. Pues tenemos como la ilusión que lo podamos hacer a nivel internacional y lo que nosotros hacemos es que contactamos los centros de tratamiento de adicciones. Este es un proyecto que, valga la aclaración, pues es de todo el tema de alcohol y drogas. Entonces, lo que nosotros es, pues contactamos a un terapeuta que nos, como que quiera hacerse cargo del proyecto y el terapeuta, pues le hacemos una capacitación desde el equipo de Nuevos Rumbos y él ya se encarga de hablar con las familias, de contactar a las familias, de hacer como una introducción y el por qué es importante que se realice este proyecto y esta investigación y ya en este proceso ya se les entrega el link, digamos que antes de pandemia y de todo el tema del COVID, lo estábamos haciendo de forma presencial, entonces íbamos a los centros de tratamiento, ellos llenaban el instrumento, pues papel y lápiz y nosotros lo pasábamos a una base de datos. Con todo esto de la pandemia, pues tuvimos que modificar el proceso y realmente ha sido mucho mejor que se creó un instrumento de forma virtual. Nosotros les compartimos el link a los de con todas las familias. Entonces la familia lo puede llenar desde un celular, desde un computador, desde una tablet, o sea, desde cualquier aparato electrónico al que tengan acceso sin ningún problema. Se demora aproximadamente de 7 a 8 minutos, a veces es menos, a veces puede ser un poco más porque, digamos, según la experiencia, tal vez hay personas de la familia que no pueden saber leer o que no saben muy bien manejar como algún aparato electrónico, entonces ya pues necesita un poco más de soporte o de ayuda, pero realmente es muy corta la aplicación, los resultados nos llegan a nuestra base de datos y ahí ya empezamos nosotros con el análisis. O sea, realmente es un proceso muy sencillo. ¿Qué otros aspectos se han descubierto en este tiempo, en este año? ¿O qué otros datos así interesantes han podido identificar, además de que el alcohol es como la principal droga que afecta, ¿no? Bueno, lo que vamos viendo hasta este momento es que hay unos interrogantes que vamos a tener que resolver. En Colombia, desde el año 2016 o 17, el sistema de salud normalmente paga todo el tratamiento. Los tratamientos son gratuitos por una ley que existe desde el 2012, pero que realmente empezó a aplicarse alrededor del 2016-2017. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que las familias siguen gastando mucho dinero en los tratamientos, lo cual quiere decir que probablemente lo que el Estado les ofrece
no les parece adecuado, no les parece suficiente, y entonces están gastando dinero además de lo que el Estado mismo les ofrece. Entonces, eso nos llama la atención porque eso no estaba previsto. Se suponía que iban a bajar los costos para la gente, pero lo que vemos en los datos que nos están llegando es que no, que hay, y es muy consistente. Por ejemplo, obviamente entre más tiempo lleve la persona consumiendo, mayor el gasto, pero con una especie de curva en U invertida. Llega un momento en cuando ya la persona lleva 10 años consumiendo, la familia ya se margina y ya no gasta más. Y pues es como muy lógico, pero estamos encontrando ya pruebas de que eso es así. Estamos en Colombia, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina, hay una diferencia muy grande en consumo entre hombres y mujeres. El número de hombres es mucho mayor que el de mujeres, pero también ha disminuido. En 1990, hace 30 años, la proporción de consumidores en Colombia era 8 hombres por cada 2 mujeres. Hoy esa proporción se ha cambiado a 3 hombres por una mujer, o sea, el número de mujeres ha aumentado considerablemente, el número de mujeres que está con jóvenes. Ha habido algunos estudios en donde hemos encontrado que las adolescentes están consumiendo más alcohol que los hombres. Ahora, están consumiendo más alcohol que los hombres es una manera de decir las cosas porque eso nunca es cierto. Están consumiendo, hay un número mayor de niñas que está consumiendo, pero las mujeres en general consumen por ocasión menos alcohol que los hombres. Por motivos físicos, por motivos orgánicos, se embriagan más rápidamente, hay una sustancia que se llama la alcohol deshidrogenasa que existe en el estómago en mucho mayor cantidad que en el de las mujeres y que hace que el proceso del alcohol sea distinto. Bueno, pero entonces, encontrando cosas de este estilo, estamos buscando qué relación hay con nivel socioeconómico. Por ejemplo, tenemos una hipótesis y que estamos en el proceso de verificar, y es que las personas de mayor nivel socioeconómico gastan más dinero en los tratamientos que las personas de menor nivel socioeconómico, pero sufren menos. Eso es una de las hipótesis que estamos tratando de verificar. Porque la razón es que cuando yo me gano, por decir cualquier cosa, 1,000 pesos y me tengo que gastar 500 en el tratamiento de mi hijo, es muy diferente a si yo me gano 50,000 pesos y me tengo que gastar 1,000 en el tratamiento de mi hijo. O sea, Claro. los niveles de sufrimiento son distintos y eso lo que queremos es probarlo, presentar pruebas empíricas de que eso es así. Sé que están ocupados, así que una última pregunta. A mí me gustaría que nos planteara, bueno, estamos viendo que el alcohol es una de las principales drogas que están afectando a nuestra gente, ¿no? Y estamos ante una muy probable aprobación de la legalización de la marihuana en México. La legalización de la marihuana es una buena solución. No estamos viendo lo que están viendo las autoridades cuando deciden que se apruebe. De pronto, a lo mejor en la sociedad, en la gente de a pie, nuestra opinión está mal porque van a permitir que todos consuman marihuana, pero a lo mejor hay otros factores que no estamos viendo. ¿Es una solución? En mi opinión, no. En mi opinión, yo creo que es muy distinto tratar de tomar este tipo de decisiones en sociedades altamente organizadas a tratar de implementarlas en países que tienen mucho desorden, que es el caso de México y de Colombia. Nosotros somos países con muchos elementos que nos acercan a caos. En Colombia todo el tiempo ocurre, en México también sabemos que ocurre. Entonces, el meter una variable como estas en países que tienen tan pocos controles a nivel de la organización social, pues es muy complicado y es muy riesgoso.
Si esto fuera algo que afectara exclusivamente a los adultos, uno diría, bueno, pues entonces los adultos lo hacen y ellos verán y ya tienen su cerebro desarrollado, etc. Pero el problema real es que ese tipo de decisiones sobre legalización de la marihuana para fines recreativos, lo que hace es inducir a los jóvenes a creer que la marihuana es inofensiva, a los menores de edad. Y resulta que la marihuana no es inofensiva. La marihuana produce problemas en el cerebro y en el sistema nervioso comparables a los del alcohol. Y eso está comprobado y hay todos los elementos suficientes para eso. En Colombia se intentó aprobar una ley de marihuana recreativa hace 2 semanas y fue completamente rechazada. La oposición en el Congreso fue masiva, lo cual a mí me parece una medida sensata. Ahora, hay otras cosas que también hay que considerar. Yo lo que creo es que también es un error, y ahí Colombia vuelve y cae en los errores, es un error criminalizar esos comportamientos. Es un error meter preso a una persona que fuma marihuana. Eso es completamente insensato. En Colombia ha habido gobiernos que han intentado hacerlo. La ley, hay una norma constitucional que dice que eso no se puede hacer, que una persona no puede ser castigada por consumir drogas. Eso está en la Constitución nuestra. Sin embargo, los gobernantes se las arreglan para terminar criminalizando el comportamiento. Yo también creo que eso es un error, o sea, no es por ahí. Mi preocupación con México es que México está atravesando por un periodo donde me parece que hay muchos altibajos sociales, en donde el narcotráfico, ustedes están viviendo a nivel de narcotráfico cosas que nosotros vivimos hace 20 años o un poco más, donde hay áreas del país en donde uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Las autoridades no están pudiendo manejar las cosas. Eso ya lo vivimos nosotros. Y estamos en este momento, 20 años después, todavía pagando las consecuencias de lo que ocurrió en esa época. Entonces, mi opinión personal es que en países como los nuestros, con tanto desorden y con tanta falta de claridad sobre las políticas públicas, es un error legalizar la marihuana para fines recreativos, no para fines medicinales. Para fines medicinales me parece que está perfecto, pero lo que pasa es que eso también se vuelve un chiste, que fue lo que vimos en Estados Unidos. En los estados en donde se legalizó la marihuana para fines recreativos, todos los médicos expedían certificados, al que tenía gripa, al que decía que le dolía una uña, cualquier motivo era suficiente para darle un certificado para que pudiera fumar marihuana. Entonces, eso yo creo que no funciona muy bien, sin embargo, hay situaciones concretas en que la marihuana es un medicamento que puede ser muy eficaz. Por ejemplo, algunos casos de fibromialgia, el glaucoma. El glaucoma está bastante bien comprobado. En la mayoría de las personas tiene un efecto positivo. Los dolores asociados a algunos casos de esclerosis múltiple, en los casos de epilepsia recalcitrante en niños de muy corta edad, funciona. Obviamente que no es marihuana fumada, son extractos de marihuana y es básicamente cannabidiol, no 9-delta tetrahidrocannabinol. No es THC, sino CBD, que es el otro componente activo muy poderoso de la marihuana y que tiene un impacto positivo sobre todo el sistema cannabinoide de los organismos vivos. Entonces, mi opinión es esa, de que es un error y que yo creo que Colombia tomó una buena decisión, es demasiado prematuro. Nosotros estamos en un periodo de muchísimos altibajos sociales, de mucho, digamos, todo este problema de las guerrillas que medio vuelven a resurgir sobre la base de las que existían anteriormente, pero que no son guerrillas con objetivo político, son narcos disfrazados de guerrilleros. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, no estamos preparados, pero efectivamente aquí parece que sí es un hecho. Esperemos que no. Por último, doctor, sabemos que están muy ocupados. Alejandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo trabajan con México? ¿Cómo podemos también de pronto
yo les decía, nos encantaría aplicarlo en Sonora, la encuesta, cómo trabajan con México y cómo podemos trabajar con ustedes desde Sonora, aquí en el norte del país. Bueno, nosotros ya tenemos un antecedente muy importante de trabajo con México. Hemos estado trabajando en Zacatecas. Alejandra y yo fuimos en febrero de este año a mirar cómo estaba funcionando el proyecto. Estábamos trabajando con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y logramos implementar cerca de 10,000, con 10,000 jóvenes, nuestro programa de prevención IBEM, que tiene una evaluación muy positiva. En este momento, yo lo que creería, Alejandra, es que ustedes dos, las dos Alejandras, se pueden poner en contacto porque Alejandra es la coordinadora del proyecto, tanto para Colombia como para otras partes, y si ustedes están interesados en hacer este mismo estudio en paralelo con nosotros, Alejandra les puede dar toda la información que necesiten. Lo que podríamos hacer es que escriben a mi correo electrónico y ahí ya podemos empezar como a dirigir todo el tema de los formularios y demás. Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad apreciamos mucho el tiempo que se dieron para estar aquí platicando. Muy valiosas aportaciones y pues no nos vamos a perder de vista. Gracias, Alejandra. Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias. Un abrazo hasta Colombia. Lo mismo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio. Síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción.